Y continuamos en esta serie. Ahora vamos a abordar un tema central e importante, que es qué dicen los médicos y los científicos sobre el proceso de transición y cuáles son las consecuencias de estos tratamientos. En nuestras entrevistas a los expertos incidieron en un tema importante. Existe un gradiente de masculinidad y feminidad, es decir, no todos los varones son igual de masculinos o de andrógenos y todas las mujeres son iguales de femeninas. En los momentos actuales, como hay tanto revuelo con el tema trans, esto puede confundir, incluso a muchos padres, ¿no? Que vean a un niño vulnerable, en una edad vulnerable, adolescente y más sensible o con una sensibilidad cierta, que a lo mejor pueda llevar a los padres a pensar que ha nacido en un cuerpo equivocado, a un consejero escolar o a un profesor o a sus compañeros. Y entonces le dicen, a lo mejor es que has nacido en el cuerpo equivocado. No hay nada más desafortunado que le digan eso a un niño vulnerable en un momento difícil de la adolescencia, porque puede llevar a cabo pues, la destrucción del mismo niño y de su persona. Yo comenzaría aquí hablando primero de las consecuencias de lo que es la transición social. Es el proceso mediante el que una persona comunica a su entorno que es transgénero. Entonces, empieza con el cambio de nombre, cambio de vestimenta, cambio de todo, de aspecto, de imagen y pronombres con los que hay que dirigirse a él. Según el doctor Van Meter, que es el presidente del Colegio Americano de Pediatras, que es profesor de la Universidad de Atlanta de endocrinología pediátrica, él explica que cuando un niño, por ejemplo, pequeñito, él piensa que ha nacido en el cuerpo equivocado y entonces se afirma a este niño en su nuevo entorno, en su nuevo género, con su nuevo nombre, en el colegio, todos los que le rodean, sus amigos, le empiezan a afirmar como su nuevo género, esto es horrible para el niño, se produce un daño tremendo, un daño kilométrico, como expresaba el doctor, porque el 98% de estos niños y el 86% de estas niñas que dicen haber nacido en el cuerpo equivocado, que tienen cierta confusión en la infancia, al llegar al final de la adolescencia, no al principio ni durante la adolescencia, al final volverán a retornar su congruencia de género con su sexo biológico. Si no se les toca, hay más de 16 estudios científicos que avalan que si no se les toca y no se les continúa con ningún tratamiento hormonal, estos niños volverán a su proceso normal y natural. El problema es que se les empieza ahora mismo con la transición social, sigue inmediatamente el tema hormonal, es decir, se pasa a la transición de género con hormonas. La revista médica británica British Medical Journal revela que más del 40% de los niños que dicen que han nacido en el cuerpo equivocado presentan un grado de TEA, de autismo moderado o grave. Más del 60% han tenido algún problema de salud mental y casi la mitad han sufrido o problemas de abuso sexual o han vivido en el entorno de una familia desestructurada. Sus padres han divorciado, etcétera, con problemas de ese tipo. Y el problema es que estamos viendo ahora que 8 de cada 10 casos son niñas, son del sexo femenino. La narrativa común que se tiene es que estos niños trans, si no se les interviene y se les somete a un proceso de transición hormonal, estos niños van a acabar en suicidio. Y nos dan la cifra del 41%, eso es lo que se está dando en las clínicas de género, que el 41% de los niños que quieren someterse a un proceso de transición, es decir, que piensan que han nacido en el cuerpo equivocado, si no se les hace caso, se pueden suicidar. Bien, según el doctor Van Meter, este dato es erróneo. No son más los niños que representan disforia, con disforia de género, que los que no tienen disforia de género, los que pueden tener problemas de algún momento de intención de suicidio, pero esa cifra no es del 41%, es la cifra de un 20% de estos niños, y son niños que han tenido problemas de identidad, de trastornos corporales, tipo autismo, tipo salud mental, trastorno límite de la personalidad, etcétera. Son otro tipo de problemas, ¿no? Y las cifras han salido, las del 41%, de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, que son los que hacen esos estudios sin doble par, sin consultar con las asociaciones o sociedades científicas de fuera. En estos momentos existe una enorme presión a los profesionales sanitarios para que inicien el proceso de transición en los menores, ¿no? El último estudio que ha salido, el más reciente, en marzo de 2023, que es una revista de estudios del comportamiento sexual,
es muy grande además, se ha hecho sobre más de 1.600 padres con niños diagnosticados de disforia de género. La gran mayoría de los padres aluden que han sido presionados por los profesionales sanitarios para someter a sus hijos a este proceso de transición. Y la gran mayoría también aluden que después del proceso de transición social, la salud de los niños empeoró notablemente, antes de someterles ya al proceso de transición hormonal. Cualquier niño que se le permite la transición es vulnerable. Cualquier niño que se le somete a una transición de este tipo, hormonal o quirúrgica, es vulnerable. Nunca se ha dado testosterona a los niños antes, ni nunca a las niñas antes, ni nunca se ha dado estrógenos a los niños antes, ¿no? Es un experimento social en toda regla y las consecuencias a largo plazo no se sabe cuáles van a ser. Lo que realmente preocupa a los expertos es la falta de evidencia científica tanto en la seguridad como en la eficacia de estos tratamientos. Es un experimento. Se están empezando a ver graves consecuencias a corto plazo, pero todavía no se conocen las que van a ser a largo plazo, porque bloquear la pubertad es bloquear un proceso fisiológico natural, saludable, donde una niña infértil se convierte en una mujer reproductiva, lo mismo que un niño infértil se convierte en un adulto reproductivo. Y bloquear esto, todo afecta a todos los órganos del cuerpo. La pubertad afecta a todos los órganos del cuerpo, a los huesos, a los músculos, al desarrollo, al cerebro. Es decir, por ejemplo, uno de los lugares donde más está afectando es a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, en ella tienen lugar pues, las funciones cognitivas más delicadas. Si tú, por ejemplo, ahí se va a inhibir el comportamiento, vas a saber cuál es el comportamiento adecuado de cara a socializar con los demás, vas a tener una adaptación social pues más de adulto, eso se va formando durante la adolescencia, según nos explican los expertos, es una zona clave en el cerebro, que además es un momento de explosión hormonal, hay mucha plasticidad y se produce una explosión hormonal y la corteza prefrontal está muy relacionada también con las hormonas, ¿no? Es la sede de nuestra autoconciencia. En estos tratamientos se están modificando las apariencias físicas, pero no están teniendo en cuenta las interacciones neuronales que se están produciendo en los cerebros de estos niños. Con lo cual las consecuencias cognitivas, intelectuales y psiquiátricas a largo plazo van a ser innumerables, incalculables. Ya se están viendo a corto, que lo vamos a ir viendo ahora y desgranando. Vamos a ver primero las consecuencias y efectos secundarios del bloqueo puberal. Se está utilizando un medicamento para bloquear la pubertad que se llama Lupron. Este medicamento no está autorizado para este uso. Este medicamento tradicionalmente se ha utilizado para el cáncer de próstata, para el cáncer de ovario y para el cáncer de mama. Para estos tratamientos, hasta el 2022, la FDA en América había reportado más de 60.000 efectos secundarios, entre ellos 8.000 muertes derivados del medicamento Lupron que se están utilizando ahora para dárselo a los adolescentes y bloquear el proceso puberal. En consecuencia, las mamas no se van a desarrollar, no les va a crecer, a los niños no les va a crecer el vello, las niñas no van a tener la regla, mientras todos sus coetáneos se van a convertir en jovencitos o adultos, ellos se van a quedar como infantes prepúberes, con lo cual se van a aislar también psicológicamente, porque no se van a ver igual, ¿no? Igualmente reflejados. Tampoco van a poder tener relaciones sexuales sanas, quiero decir, nunca van a experimentar un orgasmo, los niños que se someten a un bloqueo puberal completo. Atrofia de genitales, y estos son los efectos secundarios menores, porque los más graves ya están relacionados con el sistema cardiovascular, con el sistema inmunológico. Por ejemplo, los huesos no se van a desarrollar. Ya hay en PLOS ONE ha salido ya un estudio realizado donde se ha visto que hay un estancamiento de la talla importante a los niños que se someten a un bloqueo puberal y la densidad ósea disminuye, con lo cual la osteoporosis va a ser, a la orden del día va a estar en estos pacientes, sobre todo en las niñas. Dramáticamente va a haber muchísimos efectos secundarios y además lo que se está viendo es que estos fármacos no producen un beneficio medible respecto a la disforia que los niños afirman tener, es decir, que los niños que han sido diagnosticados de disforia de género continúan con los mismos trastornos, porque en realidad son problemas de salud mental, no son problemas físicos. Al principio produce una cierta euforia estos tratamientos, pero después producen una bajada hormonal que les aumenta su insatisfacción. Y
Vamos a los adolescentes o jóvenes que ya han pasado la adolescencia, que estos ya no necesitan un bloqueo puberal, ahora a ellos ya se les dan las hormonas, el tratamiento de hormonas cruzadas a las niñas testosterona y a los niños estrógenos. ¿Esto qué está pasando? Pues esto sucede generalmente en la primera visita, se les da ya las hormonas de tratamiento cruzado. No se les sienta, no se les pregunta, ¿hay problemas? ¿Por qué crees que te pasa esto? No se les pregunta a los padres, no se les hace entrevista a los hermanos, no se ve ni se investiga el entorno de los niños. Y lo que sí se sabe es que esta patología está muy asociada con los trastornos alimentarios. O sea, es muy parecido a la anorexia, ¿no? Cuando llega un niño a una consulta con problemas de anorexia, o una niña, se le hace un tipo de entrevistas y un estudio y una exploración psicológica y física, que es la que tendría que hacerse con estos niños, ¿no? Es fácil tener a un psicólogo en una clínica de género para que les explique a los padres que tienen que aprobar que sus hijos se sometan a una transición. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Para qué está el psicólogo? Para conducir al padre o a la madre y decirle, no, su hijo no tiene ningún problema. El que tiene problema es usted y tiene que admitir y aprobar la transición, el proceso de transición en su hijo. Eso es lo que están haciendo ahora mismo en las clínicas de género todos los psicólogos, o prácticamente, bueno, todos los psicólogos que están trabajando para las clínicas de género. Es así como se utiliza el asesoramiento mental. Son tratamientos muy peligrosos, graves y con efectos irreversibles. Esterilidad. Dejan estériles a los niños. Los que ya se someten a un bloqueo puberal y pasan a las hormonas de tratamiento cruzado, se les dice a los padres, pueden someterse a un proceso de reproducción asistida y conservar los óvulos o los espermatozoides por si después quieren tener hijos en su nueva condición, ¿no? Esto es absurdo, porque además los padres firman unos consentimientos informados que no están preparados los niños para hacer algo así. O sea, a un niño no le puedes decir eso porque no lo entiende, y los padres no deberían prestarse a firmar estos consentimientos informados en las clínicas de género, porque lo están haciendo y aquí en este país lo están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, estos tratamientos afectan al riñón, producen trombosis, ictus, producen dolores de cabeza, mareos, bipolaridad, trastornos de la personalidad, riesgos de ataques cardíacos, coágulos sanguíneos y numerosos problemas de salud que van a ser irreversibles. A las niñas se les ensanchan los hombros, las mandíbulas, que luego, aunque quieran retornar al sexo biológico, hay secuelas como estas que no van a retornar. O también la voz se queda diferente y ya eso va a ser muy difícil que pueda volver a tener una voz femenina, una chica que se ha sometido ya a un tratamiento de hormonas cruzadas. Es un negocio muy lucrativo para la industria farmacéutica, porque además estos tratamientos van a tener que tomarlos durante el resto de sus vidas, porque si no el cuerpo siempre tiende a su estado biológico. En el momento en que dejen las hormonas, aunque los daños ya hayan sido irreversibles, el cuerpo vuelve a generar sus hormonas, si es una mujer femeninas y si es un hombre masculinas, pero todo lo que ha dañado ya es muy difícil que vuelva a su ser.